Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miquel González, soy instructor de Unity 3 en la empresa Bentley Soft y voy a ser tu tutor por lo que conlleva este curso completo. Espero que sea de su agrado mi permanencia acá. Vamos a hacer lo que conlleva en todo el curso completo, vamos a hacer dos proyectos. Bueno, una bienvenida para ustedes y sin más preámbulos, comencemos con el curso. Voy a empezar ahora por lo que es explicarles cómo nosotros vamos a obtener lo que es Unity 3D. Que no sepa qué son dimensiones, dos dimensiones son X y Y solamente. Cuando hablamos de tres dimensiones hablamos de X, Y y Z. Entonces, antes de nosotros comenzar el video curso, es muy necesario que acaten lo que es esta advertencia de que no descarguen el programa de otro gestor, de otra página, no craqueen el programa, no le metan ningún tipo de parche, ningún tipo de crack, ya que si, bueno, yo por delante que ustedes realizan lo que son estos proyectos, ya que ustedes hayan visto lo que es el videocurso, que ya van a ser capaces de ustedes hacer sus propios proyectos. Ustedes llegan a sacar lo que es su proyecto, ustedes lo montan en el Play Store, lo empiezan a ganar, y los desarrolladores de Unity se dan cuenta de que ustedes craquearon o vulneraron la seguridad de este motor gráfico. Ellos podrían proceder a demandar lo que es este proyecto y le pueden quitar hasta la cuenta. Entonces, para que ustedes se eviten ese tipo de problemas, bájense el motor gráfico desde la página oficial, que en este momento pueden ver el link. En este caso les estoy mostrando, aquí está el link, se lo quieren en español. Allí pueden descargar lo que es el motor gráfico de forma oficial y sin tanto problema. Entonces, vamos a darle a clic en obtener Unity ahora. Allí es donde nosotros vamos a poder descargar el motor gráfico. Una vez cargue lo que es la página, le puede tardar, le puede variar según la velocidad de su computador. Le van a aparecer lo que son 4 licencias diferentes. No voy a entrar en muchos detalles sobre cada una, qué es lo que trae. De todas formas lo pueden leer a continuación como lo tienen en la pantalla. Pero ¿qué pasa? La versión personal es la única versión gratuita que tiene este motor gráfico y estoy muy seguro de que todos van a descargar lo que es la versión personal. Y bueno, de hecho, yo les recomiendo que comiencen si son primerizos en este motor gráfico o si tienen experiencia en otros motores gráficos, pero primero están iniciando en este. Yo les recomiendo que comiencen con lo que es la versión personal. ¿Por qué la versión personal? Como ya les indiqué anteriormente, esta es la única versión gratuita la cual ustedes pueden obtener este motor gráfico. Pero no es gratuito para siempre. Es gratuito hasta cierta ganancia fiscal. En este caso son $100.000. Antes eran $10.000 solamente. Luego de que ustedes superan ese máximo de $100.000 fiscales de ganancia, ustedes obligatoriamente tienen que pasarse a alguna de estas licencias que pueden ver a continuación. Entonces cada una de estas licencias ya son que si de varias computadoras, si ustedes tienen una empresa, ya ustedes tienen que leer qué licencias ustedes van a obtener. De todas formas, entre la versión gratuita y la versión pro o la versión de licencias que ustedes ven que son pagas, traen algunas otras herramientas que solamente son del apartado gráfico. Herramientas que solamente te la dan en el pro, pero solamente son del apartado gráfico. Son funciones muy mínimas. Entonces, luego de que ustedes, como ya les dije anteriormente, ustedes se decidan qué licencia ustedes van a adquirir, que yo les recomiendo que sea la personal, que empiecen con la versión gratuita y sé que todos van a seleccionar esta. Le van a dar descargar ahora. Luego de que ustedes descarguen el instalador, ustedes van a instalar lo que es el motor gráfico, se la van a empezar a descargar. Esta es la diferencia entre descargarlo desde otro gestor a descargar la página oficial. No lo descargo en este momento ya que son bastantes gigas, entonces no tardaríamos el día de hoy en descargar todo el programa. Pero esa es la diferencia entre descargarlo entre varios gestores. Que lo oficial simplemente te da lo que es el instalador y él mismo se encarga de descargar todos los archivos, datos que pueden incluir lo que es el motor gráfico. Luego de esto pasamos a instalar, no hay mucha diferencia, siguiente. No creo que una persona no sea capaz de instalar un motor gráfico o instalar un programa. No es muy diferente instalar un programa básico. Instalan lo que es su programa. Luego de esto le va a pedir que ustedes se logueen. Es muy necesario que ustedes, para activar lo que es la licencia de producto, ustedes anteriormente se hayan ingresado a la página principal de Unity, se hayan creado una cuenta. No es muy difícil tampoco, se crean lo que es una cuenta. Y para activar lo que es el motor gráfico o la licencia como tal, es necesario que ustedes se logueen en el mismo.
Luego de esto procedemos a abrir lo que es nuestro motor gráfico para comenzar a editar lo que es el primer video curso. Esperamos un poco, esto puede variar según la velocidad de su computador. Esperamos que cargue. Entonces, lo primero que van a ver en la primera pantalla es la sección de proyectos. ¿Qué ustedes van a observar aquí? Aquí ustedes van a observar todos los proyectos que ustedes hayan abierto en este motor gráfico y en esta computadora. Aquí lo van a ver, a continuación pueden ver lo que es la versión en la cual se encuentra lo que es ese proyecto, su nombre, en dónde está ubicado. Entonces a continuación, nosotros vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a dar en este caso el New. Nos va a dar en dónde nosotros vamos a guardar lo que es este proyecto. Yo les recomiendo que usen una ubicación muy simple. Si pueden hasta la coloquen en el escritorio. ¿Por qué? Porque a medida del curso nosotros vamos a poder importar lo que son, o vamos a meter allí, importar a nuestro motor gráfico, vamos a importar lo que son imágenes, sonidos, modelos, vamos a importar muchos tipos de archivos. Y en muchos casos, en algunas personas no se puede importar de manera directa, que tú lo arrastres a lo que es el archivo del motor gráfico, lo arrastres a la pantalla y se compile directo. Entonces, hay una manera manual que de todas formas le voy a explicar de forma más adelante. Y para eso les pido que ustedes lo graben en un domicilio, en una ubicación que sea muy accesible como tal. Tenemos en la primera pantalla también, podemos acceder a qué tipo de proyectos nosotros vamos a realizar, si es un proyecto 3D o un proyecto 2D. Simplemente la opción nosotros también la podemos manipular dentro del motor gráfico. A medida que nosotros vayamos tratando lo que es motor gráfico, nosotros vayamos haciendo lo que es nuestro proyecto, nosotros podemos cambiar de manera 2D y lo podemos cambiar ese proyecto de manera 3D sin ningún tipo de problema. No es necesario que ustedes cierren lo que es el proyecto y cambien la opción aquí. De esta forma lo vamos a ver a continuación, cómo nosotros cambiamos esa opción dentro del motor gráfico. Entonces, nosotros vamos a colocar acá primer proyecto. Organización Bellisoft, que es la organización en la cual laboro como instructor. Aquí podemos añadir lo que son los assets de paquete, los paquetes de assets. El que no sepa que es un paquete de assets, es un paquete parecido a un archivo raro, un archivo zip o CTZIP, el que ustedes colocan. Es un archivo de compilación la cual puede traer lo que son sonidos, texturas, modelos o hasta un proyecto completo. Es un asset de Unity. Seguido de esto vamos a crear el proyecto. Creamos el proyecto. Esperamos que cargue un poco. Luego de una pequeña lista de cargas, se le van a aparecer en la pantalla una lista de la cual van a, como si estuvieran copiando un archivo, va a aparecer una barra que está cargando. Son los archivos de asset, los archivos principales que tiene Unity que los va cargando. No, bueno, eso varía, depende de la máquina que ustedes tengan, si es una máquina rápida, si es una máquina lenta, cuánto RAM, cuánta CPU tienen, eso puede variar mucho de la cantidad de procesador o RAM que tengan en su computador. Entonces, vamos a dar por comenzado este primer video curso. En este momento vamos a aprender todas las herramientas básicas, las cuales vamos a manipular lo que es este motor gráfico. Lo primero que vamos a ver, la pantalla más grande que van a ver, es la pestaña escena o escena, que es la principal que vemos, la más grande que vemos acá. Acá que vamos a observar, aquí vamos a observar cómo se está llevando de manera gráfica nuestro proyecto. Acá vamos a ver todos los objetos y lo que no también, bueno, lo que son objetos que están desactivados o lo que son objetos que solamente es un transform, que en este caso son objetos vacíos. De todas formas ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se van llevando lo que son las sombras, todos los objetos lo vamos a ver acá, cómo se está llevando lo que es el nivel. Solamente el apartado gráfico lo vamos a ver acá, solamente hasta allí, no vamos a ver más nada de allí. En la pestaña Game, cuando nosotros presionemos lo que es este botón de acá, el botón Play, se va a pasar automáticamente a esta pestaña que nosotros vemos acá. Acá nosotros vamos a poder jugar este proyecto. Como mismo dice la palabra, vamos a compilar de manera inmediata lo que es el proyecto y vamos a poder interactuar con lo que llevamos a cabo en este proyecto. Si llevamos lo que es un personaje, le vamos a poder manipular. Si tenemos un vehículo, vamos a poder manipular y así sucesivamente. Entonces, tenemos también lo que es la pestaña jerarquía.
En esta pestaña, ¿qué vamos a observar? Aquí vamos a observar todos los objetos que ustedes tengan dentro de esta escena, porque hay una breve diferencia entre proyecto y escena. El proyecto ya es el compilado general, decirlo de manera vulgar, ya es el juego completo. La escena simplemente es una pequeña parte del proyecto, o sea, que si un nivel, que si la parte de opciones, que si otra parte, esos son varias escenas. Entonces, dentro de esta escena, vamos a ver todos los objetos acá en la parte de jerarquía. Vamos a ver todos los objetos acá. Tenemos la otra pestaña, proyecto. ¿Qué vamos a observar en esta pestaña? Dentro de los archivos binarios, o dentro de los archivos de este proyecto, que si los modelos, las texturas, los sonidos, lo vamos a ver dentro de esta pestaña. Si tenemos un sonido, lo vamos a ver allí. Si tenemos un modelo, lo vamos a ver allí. Que esté allí una programación, un prefabricado o un modelo, no significa que se va a accionar dentro del proyecto. O sea, si tenemos allí un sonido, no significa que va a sonar dentro del proyecto, porque simplemente no lo tenemos habilitado dentro de ese escena, ¿ok? Entonces, que quede muy claro esa parte hasta allí. Tenemos la pestaña inspector. Allí, cuando nosotros seleccionemos cualquier objeto, siendo de la pestaña proyecto, siendo de la pestaña jerarquía, vamos a poder ver qué tipo de componentes trae ese objeto. Entonces, para que ustedes vean, voy a seleccionar lo que es la Directional Line. Entonces, como pueden ver a continuación, la acabo de seleccionar y ahora la pestaña de información, la pestaña, disculpen, de inspector, me está arrojando lo que es una información. ¿Qué tipo de información me está arrojando allí? Me está arrojando que tiene un componente transform, me está arrojando que tiene un componente light, y solamente esos componentes traen ese GameObject o ese objeto de juego. El componente más importante de todos los objetos, todos, metas en la cabeza que todos son los objetos, cualquier modelo, cualquier sonido, cualquier programación, cualquier objeto que tenga que existir dentro de la escena, tiene obligatoriamente que llevar lo que es el componente transform. Obligatoriamente tiene que llevar ese componente. Si no lo lleva, obligatoriamente ese objeto no tiene que existir entonces. ¿Okay? Entonces, muy pendiente y claro con esa teoría aquí. Que si un objeto debe existir, tiene que existir este transform acá. Este componente es el encargado de decir en qué posición se encuentra ese objeto, en qué rotación y en qué escala. El que no sepa qué es una rotación, bueno, la rotación dentro de su mismo pivot o dentro de su mismo centro de rotación, y la escala es el tamaño en los ejes que nosotros podemos ver a continuación, que es el eje X, Y y Z, su forma de rotación y la posición. Entonces, viene un poco más de lo que es la escena. Vamos a ver cómo nosotros nos manipulamos dentro de la escena, cómo nosotros vamos a poder indagar entre lo que es la escena, cómo nosotros nos vamos a acercar, alejar, cómo nosotros trasladamos los objetos, cómo los rotamos, cómo los escalamos, vamos a ver a continuación. Entonces, para que les guste jugar mucho Counter-Strike, les gusta jugar mucho Minecraft, les gusta jugar mucho los FPS y está acostumbrado a lo que es esa serie de controles, simplemente podemos dejar presionado lo que es el botón derecho del ratón. Le damos presionado, ojo, tienen que darlo presionado, no es que nos van a dar un solo clic. Y con la tecla W se pueden acercar, con la tecla S se pueden alejar, con la tecla A y D simplemente se van a trasladar hacia los lados. El que no le guste de esta manera, simplemente puede alejar y acercar con lo que es la pequeña rueda que trae el ratón. Bueno, por lo menos en este caso el mío lo trae. Lo pueden alejar y acercar acá. Si quieren manipular lo que es la vista, pueden dejar presionado el mismo botón, que es el botón derecho del ratón, y pueden manipular un poco lo que es la vista y la pueden acercar y alejar en la misma barra del ratón. Y si lo que quieren es seleccionar un objeto y trasladarse hacia la posición del mismo, simplemente le pueden dar 2 veces clic a lo que es el objeto y le va a decir dónde está y le va a dar una breve ubicación. Pero si quieren más acercamiento, simplemente presionan lo que es el F. Presionan acá, cámara, presionan F y haría lo que es la misma. Se acerca un poco, ¿ok? Si no les gusta de esta manera. Cómo nosotros trasladamos objetos y cómo los movemos y cómo los escalamos. Entonces, para esto voy a agregar lo que es el primer GameObject que nosotros vamos a utilizar a continuación. En este caso va a ser un cubo. Cómo nosotros añadimos lo que son estos GameObjects a las escenas. Tenemos dos maneras. Tenemos la opción de Create, que pueden ver a continuación en la parte de jerarquía. Seleccionamos acá, se nos va a desplegar esta pequeña ventana, la cual vamos a tener múltiples opciones. Damos a objetos 3D
y podemos seleccionar acá el cubo. Si no lo queremos de esta manera, simplemente tenemos la pestaña de arriba, la pestaña superior, le vamos a dar a Game Objects, le damos a 3D Object y es lo mismo, aquí creamos lo que es el cubo, ¿ok? Tenemos estas dos maneras de nosotros crear lo que es este Game Object. Entonces, voy a crear lo que es el Game Object, crear lo que es el cubo. Ahora acá tenemos lo que es el cubo. Presionamos dos veces clic, presionamos la tecla D para acercar lo que es este objeto. Ahora bien, en la parte superior jerarquía tenemos una serie de comandos acá, una serie de botones. En este momento se los estoy señalando. La primera es para ustedes manipular lo que es la vista solamente. O sea, agarrar la mano y como si estuvieran moviendo la cámara. Solamente para eso sirve esa manera. Tiene la opción de mover el objeto. Lo pueden mover si seleccionan lo que es el botón o lo que es la parte del centro, lo pueden mover hacia donde ustedes quieran, como si lo estuvieran moviendo de forma vulgar. Pero, como ustedes pueden ver, tiene una serie de flechas que son verde, azul y rojo. Eso corresponde a la baña de vectores que vemos en la parte superior derecha de la parte de lo que es la escena. Podemos ver que por lo menos el verde corresponde al eje Y, el X corresponde a lo que es el eje X y la Z que es profundidad. Entonces, como ya otra cosa que les estaba mencionando anteriormente, que es la cuestión de vectores 2D y 3D. Si yo selecciono aquí 2D, automáticamente se me va a colocar lo que es el proyecto en 2D o de la perspectiva en 2D. Pero, si ustedes van a hacer un juego en 2D, es necesario, bueno, ya queda de gusto, que ustedes coloquen lo que es la cámara de manera ortográfica, de forma cúbica, si ustedes quieren un proyecto 2D. Entonces, cuando ustedes seleccionan lo que es la cámara, o seleccionan lo que es el primer proyecto 2D, esto se configura de manera inmediata. Pero de todas formas, ustedes lo pueden, como ya les dije anteriormente, ustedes lo pueden modificar una vez entrado lo que es el proyecto. No necesariamente tienen que volver a compilar un proyecto nuevo simplemente para colocarlo en 2D. Simplemente colocan lo que es la cámara en ortográfica y colocan el 2D acá. De todas formas, ya vamos a ver más adelante por qué el ortográfico y por qué no la perspectiva. Pero vamos a dejarlo hasta ahí ese tema para que no se enrede. Entonces, estamos en lo que es el cubo. Entonces, como ya dije a continuación, nosotros podemos seleccionar lo que es el vector en la cual nosotros vamos a modificar lo que es su posición. Ya hemos presionado y podemos, en este momento lo puedo manipular en el eje Z. Ya sabemos que la Z es hacia allá. En el eje X o en el eje Y. Muy pendiente hasta aquí. De igual manera, con lo que es la rotación. El azul corresponde a la Z, el rojo corresponde a la X y el verde corresponde a la Y. De igual forma la escala. La escala nosotros podemos escalarla en el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Acá nosotros podemos manipular esos vectores allí referente a los colores. Entonces eso es una forma para que no se pierdan. Otra cosa, control Z para revertir los cambios que ustedes hayan hecho. Muy pendientes con eso. Otra cosa, voy a explicar esta acotación, una acotación muy grande porque les va a servir de mucho. Cuando ustedes estén manipulando cualquier valor, cualquier objeto, cualquier cosa dentro de la programación o dentro de lo que es moviendo lo que son posiciones o cambiando la rotación, o haciendo cualquier tipo de cambio en la escena, mientras este play esté accionado, van a ver a continuación. Voy a colocar lo que es el botón play, donde ya lo coloqué. Voy a colocarlo que la manera no sea pantalla completa para que se pueda notar lo que es el cambio. Fíjense bien hasta acá. Voy a dejar presionar el botón play. Bueno, dejarlo presionado no, solamente lo presiono y ya está en botón play. Entonces, yo voy a mover la posición de este objeto y le voy a mover la rotación acá. Cuando yo suelte el botón play, el objeto va a volver a la posición inicial cuando no estaba ese botón play accionado. ¿Por qué se hace esto? Simplemente ustedes van a hacer estas modificaciones dentro del botón play simplemente para tener una previsualización si yo cambio los valores o la posición de ese objeto. Eso simplemente para ver cómo va a quedar si yo hago eso, ¿ok? Porque cuando yo
quite lo que es el botón play, automáticamente ese objeto va a estar en la posición la cual ya estaba inicialmente. Entonces, muy pendiente cuando ustedes estén llevando a cabo este videocurso, porque si desde un principio ustedes tienen ese botón play activado, cuando ustedes quiten el botón play, todo lo que hayan hecho, absolutamente todo, va a volver a la normalidad cuando ustedes presionaron ese botón play. Entonces, muy pendiente con eso. Ahora bien, vamos a empezar ahora a indagar un poco lo que es, o mostrarle un poco ahora, lo que es el motor de física que trae Unity por defecto. Bueno, que trae Unity, para decirlo más vulgarmente. Entonces, para nosotros poder notar lo que es la gravedad del mismo, y para que el objeto no se vaya hacia el infinito, simplemente necesitamos lo que es un objeto la cual él pueda chocar, se pueda mantener allí, a nosotros poder notar cómo, o poder mostrarles yo a ustedes cómo funciona lo que es este tipo de gravedad, lo que es el angular track, lo que es este tipo de gráficas o de físicas más que todo dentro de Unity. Entonces, para esto vamos a crear lo que es otro GameObject. Por supuesto va a ser un objeto 3D. En este caso va a ser lo que es un terreno. Seleccionamos lo que es el terreno, esperamos que cargue un poco. Al crear un terreno, se le va a crear lo que es el terreno, la cual ustedes ven en este momento, se le va a crear acá en archivos binarios. ¿Por qué? Porque en juegos tipo, para dar un ejemplo, tipo Skyrim, tipo cualquier otro tipo de juego, si nosotros tenemos, por ejemplo, un nivel, y por lo menos nosotros queremos que en el nivel 3 combinar dos terrenos, o nosotros querramos tener dos niveles juntos, un ejemplo, para nosotros no volver a modelar ese objeto, o nosotros volver a modelar ese terreno, simplemente ya tenemos lo que es el terreno aquí grabado en los archivos binarios. Simplemente si nosotros queremos ese mismo terreno en otro nivel, simplemente arrastramos lo que es el archivo a la escena y ya tenemos el terreno como nosotros teníamos modificado en este caso acá. Para eso se crea lo que es este pequeño archivo que nosotros vemos acá. Ese es el terreno que nosotros vamos a ver a continuación, o que estamos viendo a continuación. Si nosotros le hacemos una montaña, entonces si nosotros duplicamos ese objeto, lo colocamos otra vez allí, va a tener esa montaña allí. ¿Okay? Entonces, para eso se crea lo que es este pequeño archivo que nosotros vemos acá. Ahora, vamos a tomar lo que es el cubo y vamos a resetear la posición. ¿Qué yo quiero decir con resetear la posición? ¿Por qué reseteamos la posición? Porque a la hora de nosotros colocar colisionadores, que de todas formas ya vamos a ver más adelante, o vamos a hacer cualquier tipo de modificación, es necesario, bueno, para mí es necesario, porque a la hora de hacer cálculos simétricos o hacer cálculos, es mejor tener estos valores en cero, estos valores que ven acá, tenerlos en cero, que tenerlos ya en una posición, X, una posición variada que no sea cero. Entonces, yo les recomiendo que a la hora de ustedes hacer un personaje, colocar la programación, colocar lo que son los colisionadores, siempre tengan la posición 0 para tener una medida más exacta como tal. Luego que nosotros coloquemos la posición 0, reseteamos la posición. Ojo, si ustedes tienen el objeto en tal escala y ustedes resetean la posición desde el engranaje que nosotros vemos acá, le vamos a resetear. Si va a resetear rotación a escala y posición, entonces muy pendiente con eso. Si tienen un objeto ya en una escala mayor, en una rotación muy diferente, háganlo manual, cambien la posición manual. Son muy pendientes con eso aquí. Entonces, voy a explicar ahora lo que son lo que es el motor de física de Unity. Para esto, voy a colocar lo que es este cubo, que esté debajo de lo que es el terreno, para que cuando ese objeto se caiga, pueda caer allí. Entonces, cuando yo dé play, si ustedes crean que ese objeto se va a caer por arte de magia, pues no se va a caer. ¿Por qué? Porque para que cualquier tipo de componente sea añadido por fuerza o sea poder modificado por el motor de física de Unity o tenga gravedad, obligatoriamente tiene que tener un complemento adherido que se llama rigid body. Si este componente no es añadido, obligatoriamente y automáticamente ya ese objeto no va a poder ser modificado por ese
motor de física. Entonces, si ustedes en la programación, ustedes quieren añadir fuerza a un objeto, pero no tienen el registro añadido, automáticamente le va a dar un error en la programación, ya que el objeto ya no tiene registro. Bueno, la programación no va a darle el error, porque la sintaxis puede estar buena. Pero a la hora de ustedes dar play y ustedes añadir lo que es esa fuerza, en la consola le va a dar lo que es el error. Entonces, ¿cómo lo añadimos? Componente, dependiendo si el objeto o si el proyecto ustedes lo están haciendo en 2D o 3D, lo pueden añadir en 2D, o en este caso como lo voy a hacer, lo voy a añadir en el 3D. Colocamos el rigid body y ya cuando nosotros presionemos el botón play, el objeto puede ser movido por la gravedad. Entonces si yo lo muevo, claro, ya el botón play está activado. Si yo lo muevo hasta acá, pueden ver de que ya la física de Unity ya está interactuando con lo que es el objeto. Otra cosa, a la hora de ustedes programar, ustedes estén programando, esta es la consola, la cual cualquier tipo de error que ustedes tengan dentro de la sintaxis, cualquier tipo de error en la programación, en la línea que tengan el error, se le va a mostrar acá. De todas formas, cuando ustedes estén programando, de todas formas ya vamos a ver, a medida que ustedes vayan viendo lo que es el video curso, vamos a utilizar lo que son una sintaxis que se llama debug.log, que es esa sintaxis ustedes pueden verificar si la línea se está ejecutando. Si una función se está ejecutando, yo por lo menos, a mi personalmente, yo utilizo el debug.log para eso, para ver si la línea se está ejecutando. Entonces me aparece un mensaje aquí dentro de la consola. De todas formas ya lo vamos a ver más adelante. No se apresuren con eso. Entonces, viendo lo que es el motor de físicas de Unity, vamos a indagar ahora un poco lo que son los colisionadores. Cualquier tipo de objeto, la cual nosotros queramos que colisione con otro objeto, tiene que tener un componente que se llama Box Collider. Este componente que vemos acá. De todas formas, voy a empezar a explicar lo que son los componentes que nosotros vamos a ver a diario cuando ustedes estén realizando lo que son sus proyectos. Este componente que ustedes ven acá es el encargado de decir cuál es el límite de la cual puede colisionar un objeto. Yo puedo hacer ese colisionador más grande. Lo voy a colocar más grande en el eje X. Como pueden ver la línea verde, voy a colocar acá para que puedan ver la línea verde mayor, puedan ver un poco mejor. Así el objeto no esté colisionando con lo que es el terreno. O sea, cuando hablo del objeto hablamos de render, o sea, renderizado. El colisionador me está diciendo que el colisionador está más abajo de lo que es ese objeto. Entonces, si yo presiono play, va a colisionar hasta la línea verde, porque el colisionador es la línea verde, no es renderizado. Entonces vamos a colocar nuevamente en 1 para dejarlo default como estaba. Hay dos tipos de colisionadores. Tenemos los colisionadores normales, que son los colisionadores que están viendo, y tenemos lo que son los colisionadores Is-Trigger. ¿Qué son este tipo de colisionadores Is-Trigger? Estos colisionadores son Is-Trigger porque va a dejar pasar la colisión, o sea, no va a colisionar, pero va a detectar la colisión. Esto es una manera de activar lo que son programaciones. Por lo menos si un enemigo te detecta, si nosotros pasamos por un lado se va a activar una luz, ese tipo de modificaciones así. Vamos a ver a continuación que este colisionador no está en Is-Trigger y está colisionando, pero si lo cambio a Is-Trigger, automáticamente el componente se va a ir y no va a colisionar con lo que es el terreno, porque para esto que sirve lo que es el Is-Trigger, va a dejar colar lo que es la colisión, pero detecta la colisión desde dentro y es para activar algún tipo de programación. Tenemos el Mesh Filter, este componente que vemos acá. Este es el componente que me va a decir qué tipo de malla va a utilizar lo que es este componente. Cuando hablo de mallas, les quiero decir los triángulos que abarca lo que es ese modelo. Yo le puedo cambiar el tipo de malla, seleccionando lo que es el círculo que vemos acá. Puedo utilizar una cápsula, puedo utilizar una esfera, un cilindro, un plano. Esta es la malla. Luego del tipo de filtro que nosotros querramos, tenemos lo que es el Mesh Render. Este es el componente que me permite decir cómo se va a ver esa malla. Ya cuando ustedes tengan la malla, ese es el componente que va a decir de qué color es, si ese componente emite sombras, si no emite sombras, si recibe sombras.
qué tipo de material, cuando hablo de material, qué tipo de textura tiene, ese tipo de cosas. Entonces yo puedo decir, si ustedes ven acá, este componente o este objeto, para decirlo de manera vulgar, me está emitiendo lo que son sombras. Si ven a continuación, él emite sombras acá, que es la directional light. Eso es otro componente que ya voy a explicar yo, que es la función de luces. Entonces, ese componente me está emitiendo sombras. Yo puedo decir en el message render que yo no quiero que emita sombras. Entonces, acá hay un booleano que me dice emite sombras. Le voy a colocar en off y automáticamente ya no emite sombras. Puedo decir si recibe sombras, el material, ya como expliqué anteriormente. Entonces, voy ahora con lo que son las funciones de luces. Tenemos varios tipos de luces. Tenemos lo que son las direccionales, tenemos también lo que son las tipo puntos y las tipo spot. Yo voy a dar una breve explicación de cada una. De todas maneras, la van a ver de manera gráfica cómo se ve cada una. Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, o lo podemos cambiar por el componente, o sea acá podemos verificar cada uno, o simplemente podemos crear una parte en luces. Yo selecciono el tipo de luz que queramos crear y lo puedo crear aquí. Entonces voy a manipular esta misma, voy a colocar una tipo spot para que ustedes vean cómo se ve. Entonces, como ya uno es una direccional, porque las direccionales son las tipo sol, o sea, se me va a reflejar sobre todo lo que es el mapeado, todo el mapa. Esta simplemente fuera como si fuera una linterna, tipo spot, como la misma palabra lo dice, como lineal. Entonces, como pueden ver a continuación, yo puedo manipular lo que es el rango del mismo, la intensidad, qué intensidad tiene, el ángulo, ese tipo de cosas lo puedo manipular acá. En cambio, si es un tipo punto, es como si fuera un puntico allí y refleja hacia todas las direcciones. Y tenemos la direccional, que es la que ya le expliqué anteriormente. La direccional abarca todo el mapa, y todo el mapa en general. Tenemos la que es tipo área, pero eso no lo vamos a utilizar todavía. Se la vamos a explicar más adelante. Como un pedazo, y esa área solamente se va a iluminar. Pero la vamos a explicar más adelante. De todas formas, bueno, más adelante se lo explicaré. Voy a colocar nuevamente lo que es esta tipo luz en directional light. Ahora, se ve muy intenso. Vamos a cambiarle un poco la intensidad. Ahora bien, voy ahora con lo que son las herramientas del terreno. El terreno tiene una serie de herramientas, que son las que vemos acá, que son para elevar montañas, suavizarlas, pintar la textura, ese tipo de cosas. Tiene lo que es el Terrain Collider, que es el componente que, como ya vimos anteriormente, es el tipo de condicionador, pero se adapta a lo que es la malla del terreno. Como nosotros podemos manipular montañas, ese tipo de cosas, se va a manipular lo que es el terreno. Por eso no es un collider normal. Entonces, tenemos la primera herramienta del objeto del componente terreno, que es el que me permite elevar montañas. Como pueden ver a continuación, yo puedo elevar montañas por todo el terreno, como ustedes quieran. Tenemos la segunda, que es elevar montañas, pero hasta ciertos metros. Si yo coloco aquí 10 metros, después de 10 metros, no va a elevar montañas, como a continuación. Después de 10 metros, después de allí, no va a elevar más montañas. Control Z para revertir lo que son los cambios que hice. Como vieron, si ven lo que es un cambio rotundo, fue eso, que hice lo que es un cambio Control Z. Tenemos la tercera opción, que es para nosotros. Con nosotros elevamos muchas montañas, siempre tienen que quedar muchos picos, unos picos muy regulares, muy reales. Entonces con esa herramienta nosotros vamos a suavizar lo que son estos picos, como ven a continuación. Acá yo puedo suavizar estas montañas acá. Tenemos la cuarta herramienta, que es para nosotros editar las texturas, la cual se va a ver reflejado en este Beam Object, que en este caso es un terreno. Esta es la herramienta más aproximada que nosotros podemos tener para nosotros pintar un objeto. Si ustedes quieren realizar un vehículo, pintar lo que es ese vehículo con una textura, eso ya lo tienen que realizar con un motor de modelado externo, no se realiza dentro de Unity. Así que si pensabas que si aquí se realizan lo que son los modelos de personajes, los modelos de vehículos, si eso se realiza en otro motor de modelado. Lo más próximo que hace Unity en eso
de manera default, ya que hay unos paquetes que te hacen hasta el pelo de lo que es el jugador. Pero las herramientas más default que trae de Unity para realizar este tipo de modelado, para modelar lo que son ese tipo de vectores o ese tipo de triángulos, es este de aquí, que ustedes ven a continuación, que es el componente del mismo terreno. Entonces, nos quedamos en que vamos a añadir lo que son las texturas. Entonces, vemos que esta herramienta no tiene ninguna textura añadida. La primera que nosotros añadamos va a ser la principal de todo el terreno. Entonces, vamos a añadir textura, vamos a darle seleccionar. Vemos que no tenemos ningún tipo de textura, entonces nos vamos a ir a Set, vamos a importar paquetes, vamos a ir a Environment, vamos a ir acá. Dependiendo de la computadora puede variar lo que es la velocidad. Y en este momento está descomprimiendo lo que son los assets, las texturas. Me va a aparecer aquí, tenemos que esperar un poco que cargue esta herramienta de acá. Luego de una pequeña carga nos va a aparecer esta pequeña pestaña que nosotros vemos acá. Aquí podemos ver que se está importando de ese paquete de asset a nuestro proyecto. Acá nosotros podemos seleccionar qué objetos sí, qué objetos no, qué textura no, qué sonido sí. Nosotros queremos agarrar de ese asset. No obligatoriamente tienen que agarrar todo, pero en este caso voy a seleccionar e importar todo. Lo voy a importar, me va a aparecer otra barrita de carga y se me va a crear una pequeña carpeta en la cual van a estar todos los archivos allí. Entonces esperamos un poco que cargue. Luego de una pequeña carga, dependiendo de su computadora, puede variar lo que son los minutos. De todas formas pueden leer lo que son los requisitos de Unity. En caso de que Unity 5 no les corra de forma funcional, no les corra muy bien, pueden pasarse a lo que es la Unity 4X. No cambia mucho lo que son las herramientas que vemos a continuación. Cambia son pequeñas sintaxis, pequeñas cosas, pero prácticamente lo mismo. Entonces nos vamos a la pestaña Sets, la pestaña Projects, nos vamos a Standard Assets y aquí me van a aparecer todos los componentes que nosotros importamos. Entonces, como estamos viendo a continuación, vamos a añadir textura nuevamente, añadir, seleccionamos acá el pequeño cuadro que dice seleccionar, procedemos a seleccionar nuevamente la textura, seleccionar esta de acá, le damos a añadir, como ya les expliqué anteriormente, la primera va a ser en general de todo el terreno. Si nosotros queremos pintar sobre esa textura, simplemente añadimos otra. Vamos a añadir textura nuevamente. Seleccionamos añadir. Voy a seleccionar esta verde que vemos acá a continuación. Añadir. Yo les recomiendo que dejen el tamaño en 15, que no manipulen ese tamaño de allí, ya que si no se va a ver muy estirado y se va a ver a la hora que miran al piso, se va a ver muy feo. Entonces mejor que lo dejen en 15. Bueno, eso dependiendo de qué textura ustedes están añadiendo. Si están añadiendo una textura muy HD, entonces tienen que colocarlo obviamente más grande. Le vamos a añadir. Entonces voy a seleccionar la segunda textura que yo ya he añadido y puedo pintar sobre la textura que yo tengo. Entonces voy a colocar más cerca ya que no se ve muy bien. Voy a colocar un poco más de opacidad. Entonces acá, si ustedes ven, yo puedo pintar sobre este terreno o sobre la misma textura que ya hayamos añadido anteriormente. Tenemos la quinta herramienta. Esta quinta herramienta sirve para nosotros añadir árboles de forma masiva en este terreno. Pero como no tenemos árboles todavía, a continuación lo vamos a crear. Vamos a ver hasta aquí por los momentos. Tenemos la penúltima herramienta, que es para colocar lo que es césped dentro del terreno. Entonces, igual como la textura, tenemos dos. En este caso tenemos una textura y tenemos un mesh. ¿Cuál es la diferencia? Que la textura la vamos a ver en forma 2D. Desde la perspectiva que lo vemos, siempre lo vamos a ver en 2D. Si la vemos de arriba, lo vamos a ver siempre en 2D. Como no tengo un mesh ya es algo poligonal, ya es un modelo como tal, ya es una malla. No tengo un mesh, entonces vamos a añadir lo que es la textura. Entonces me va a pedir la textura, selecciono lo que es el pequeño círculo, voy a añadir los primeritos acá, añadir. Ahora voy a acercar, colocar césped por acá, voy a colocar mayor tamaño. Entonces están viendo que de la forma que yo lo vea
se va a ver igual, se va a ver en 2D. Esa es la diferencia entre el mesh y lo que es la textura. La última herramienta de lo que es el terrain sirve para las maneras técnicas. Acá podemos manipular lo que es el tamaño de lo que es este terreno. Podemos añadir lo que es el detalle de resolución, entre otro tipo de cosas. Pero ya es manera técnica, ya sería cuestión de su gusto. Ahora bien, nos quedamos en lo que es la cuestión de los árboles. Vamos a crear lo que es un árbol. Vamos a crear un objeto 3D. Va a ser un árbol. Entonces, cuando nosotros creemos lo que es el árbol, se nos va a crear lo que es un pequeño archivo dentro del proyecto, de manera similar a cuando nosotros creamos lo que es este terreno. Entonces, cuando ustedes lo creen, se les va a aparecer lo que es el pequeño árbol acá. Y le va a aparecer esta pequeña pestaña acá, que es el componente tree. Entonces, vamos a ver que tiene lo que es una base y tiene lo que es un tronco. Acá en estos pequeños 3 botones que vemos acá, en la parte inferior, podemos mover los puntos del mismo, o podemos mover desde la base, ponerle control Z para dejarlo donde estaba, o puedo rotar, o simplemente puedo volver a hacer a mano alzada ese modelo. Eso lo puedo hacer de manera alzada. Entonces yo puedo colocar desde este mismo tronco, puedo hacer otras ramas. Voy a hacer 2 ramas solamente para una breve demostración. De igual forma, en el próximo video curso, en la clase número 2, les mostraré uno ya hecho profesionalmente. Entonces voy a crear otra rama. Voy a mover las ramas desde su base y a mano alzada voy a colocar la rama. Y así sucesivamente las ramas que ustedes quieran. No necesariamente tienen que hacer, bueno, de todas formas yo lo estoy haciendo de forma de demostración y no voy a hacer un árbol tan espléndido. De todas formas, como ya les dije anteriormente, en la próxima clase les voy a mostrar una más detalladamente. Ahora bien, voy a añadir lo que son las hojas. Voy a seleccionar la rama la cual yo quiero que tenga hojas y le voy a dar este pequeño botón que vemos acá, añadir hoja, y se me va a añadir una. Entonces para eso seleccionamos lo que es la hoja acá, la parte gráfica que vemos acá, nos vamos a frecuencia y voy a colocar 50, pero siempre va a caber, fuera de pensar mal, lo que quepe en ese pequeño espacio. No, si coloco 1000, por lo menos yo coloqué 500, solamente pudieron caber allí 52. Ahora, luego que ustedes hagan su árbol espléndido, vamos a colocar ahora lo que son los materiales del mismo. Entonces nos vamos a Branch Material, seleccionamos el tronco o la rama, Branch Material, le damos al pequeño círculo que vemos acá, vamos a colocar uno por aquí, vamos a este acá, Branch, le damos a aplicar, esperamos que compile un poco, siempre la primera vez tarda un pelín. Esperamos que cargue nuestro motor gráfico. Una vez cargado podemos notar que se puede visualizar lo que es ese tronco. Se puede visualizar aquí. De todas formas, aquí tenemos todas las herramientas para nosotros poder modificar el grosor, ese tipo de cosas lo pueden ver acá. Ahora bien, seleccionamos lo que es la otra rama y le procedemos a colocar el mismo material que nosotros colocamos en la otra rama. Le vamos a aplicar nuevamente. Esperamos que vuelva a recompilar. Una vez compilado, ahora nos vamos ahora con lo que son las hojas. Seleccionamos las hojas, seleccionamos el tipo de material nuevamente, seleccionamos esta de aquí, le vamos a aplicar y esperamos que compile nuevamente. Luego de haber compilado lo que es nuestra textura, ya tenemos nuestro primer árbol. Claro, no es tan bonito, ni tan espléndido, ni tan celestial, pero algo para demostrar mientras tanto, para vean cómo se manipula un poco lo que es la herramienta. Bueno, para mí está bien. Ahora bien, tenemos nuestro árbol. Ahora, nosotros vamos a crear un prefabricado, luego que tengamos, bueno, ya como les dije anteriormente, se le va a crear lo que es un archivo acá,
del árbol. Ya tenemos el archivo acá, seleccionamos el árbol aquí. Como es un archivo prefabricado, le vamos a aplicar. De todas formas, ya más adelante le voy a explicar lo que es un archivo prefabricado. Ya podemos clonar lo que es ese archivo. Voy a borrar acá. Y ahora nos vamos a lo que es la herramienta Terrain. Vamos a la herramienta de los árboles. Y acá vamos a añadir los árboles. Me pide qué Game Object voy a utilizar este de aquí, siempre añadiendo el del archivo prefabricado, ya que si deja de existir lo que es este archivo acá, si yo lo borro, automáticamente todos los árboles se van a borrar. Voy a añadir este árbol de acá, voy a la herramienta y ya puedo colocar árboles de forma masiva, como ven a continuación, de forma masiva. Y bueno, muchachos, espectador, espectadora, el que esté realizando o viendo lo que es el videocurso, vamos a dar por concluido lo que es este primer videocurso de Unity 5. Y los espero en nuestro siguiente video. Espero que realicen bien las prácticas que estamos llevando a cabo. Recuerden mucho que Unity es mucho la práctica, practiquen mucho. Las cosas tienen abajo lo que es mi correo, me pueden enviar un correo. Pueden escribir a Bellysoft si quieren lo que es el curso presencial. Bueno chicos, los espero en el próximo videocurso. Espero que les haya ido bien con este video, hayan aprendido bien. Y bueno, sin más preámbulos, me despido de ustedes.